El órgano, pasado, presente y futuro. Todo lo relacionado con la historia del instrumento, su organografía y organología. El órgano, el rey de los instrumentos. Sean ustedes bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa El órgano, pasado, presente y futuro. No había subido programa porque estaba esperando a que concluyera la Semana Santa. Bueno, ya han pasado 2 semanas de ello, pero vamos a hablar, y es una crítica constructiva, de lo que está viviendo hoy en día la Iglesia Católica Mexicana, la Iglesia moderna del Arzobispado de México, donde musicalmente hablando hay una crisis, y ya no se diga litúrgicamente. Los oficios, los servicios que me tocaron presenciar vía internet, bueno, pues dejaba mucho que desear, y sobre todo los oficios en catedral con el cardenal arzobispo. En primera, la imagen de los sacerdotes, la imagen de los presbíteros el Jueves Santo cuando van al oficio de la renovación de su juramento sacerdotal, y la creación de los óleos para todo este nuevo año, por decirlo así, litúrgico. Bueno, pues todos con caras, todos como regañados, como que estaban a la fuerza, comenzando desde el cardenal, que ni una sonrisa desplegó hasta en la noche, cuando fue el lavatorio. El ceremoniero se veía que no está a gusto, que no está como antes con el cardenal Norberto, que aunque era especial el señor, bueno, pues cantaban, la gente lo saludaba, había un poco de más acceso. Ya hoy en día, si no vas a misa, no te dejan accesar más allá los que están ahí de la guardia, que ahora es extrema. Pues lo debieron hacer cuando correspondía, ¿no? Ya que en plena misa a un sacerdote lo acuchillaron, y la guardia de qué sirvió, más que sí agarraron al demente que lo acuchilló, pero no hubo esa situación de prevención. Ahora es exageradamente extrema, ahora no pasas más allá de los órganos, porque hay 2 filtros, tanto izquierda o derecha, o evangelio o epístola, como le quieran ver, y simplemente si no vas a misa, pues no pasas hasta que termine la misa. Cuando antes podías deambular por toda la catedral, conocerla, sin faltarle respeto. Si hubiera un servicio, pues es bastante grande los pasillos para perderte y no ser objeto de distracción, vamos a decirlo así, para la liturgia. Se utiliza la misa con cantor organista porque no había coro, y van a utilizar la misa de Ángelis, que es de las más usadas o de las más importantes de todas las misas en gregoriano. Hay 3 muy importantes, que es la Conjúbilo, Orbis Factor y De Angelis, que la De Angelis es la más decadente hablando en el aspecto gregoriano, del canto gregoriano. ¿Por qué es la más decadente? Porque es la última misa que se hace, y inmediatamente después, en esas épocas, entra la polifonía con palestrina, misas mínimo a 3, 4 voces, y de ahí a 8, 10 voces la misa, o sea, algo impresionante. Entonces el gregoriano cae en decadencia, y la última misa gregoriana que tiene éxito por lo fácil, por lo accesible en su canto, no tan garigoleada como las otras 2 que mencioné anteriormente, la Conjúbilo y la Orbis Factor, bueno, pues es la que más se sigue usando tanto en el Vaticano como en diferentes partes del mundo. Perdón. La misa de Ángelis fue entonada por el cantor organista de catedral, pero ni siquiera los curas ahí presentes
se oía la contestación. El canto gregoriano en una misa es, introduces el canto y viene la respuesta de los presentes. No es como la salmodia, no. Se introduce, por ejemplo, el Kyrie y se repite de igual forma. Y toda la misa, el Gloria, el Kyrie, Gloria, todo esto fue la de Ángelis. Y el hecho es que no respondían. O los audios de la microfonización, pues no estaba. Pero aún así tú veías la cara de los sacerdotes y muy como si estuvieran rezando, muy en corto. No había ese canto que anteriormente había, ni la participación del pueblo. Prácticamente no hubo pueblo del coro hacia el altar, puro presbítero, claro, estamos de acuerdo, pero antes dejaban en los laterales estar pues, las gentes que iban con los curas, vamos a decirlo así, los achichincles que iban por los óleos, y cuando el padre pasa siempre a la recepción o al brindis que otorga el cardenal a su presbiterio, pues los demás ahí se esperan o son los que median para ir por sus óleos. Entonces ya desde ahí vemos una crisis muy fuerte en la cuestión de que no había un coro. El coro de infantes va a aparecer hasta en la noche y 5 niños nada más. El encargado de la música, cuando está ordenado, se llama chantre en una catedral, en una basílica. Cuando es un músico responsable que no está ordenado sacerdote, se llama sochantre. Esto aquí y en el resto del mundo. Entonces yo sé que el chantre, que tiene Catedral de México, bueno, pues es un sacerdote que hasta fue a estudiar a Roma, pero como se dice siempre, lo que a Roma va, lo que a Roma viene. O sea, si te vas tonto, regresas igual o peor, si no te empeñaste en hacer tus estudios musicales como se debe. Y pues desgraciadamente esta persona no goza de ese privilegio de haber aprovechado el tiempo que estuvo por allá, en el pontificio, en el Instituto Pontificio de Música. Y hablo con conocimiento de causa, no crean que hablo a lo tonto, ni mucho menos. Lo conozco, sé su trayectoria y conozco las situaciones que se están viviendo. Bueno, entonces nos habla de una crisis. Vámonos, eso fue el Jueves Santo, después viene el Viernes Santo, pues casi no hay servicio litúrgico musical, casi todo es... sí, de alguna manera se menciona que sea lo más mínimo en los oficios del viernes que se utilice el instrumento, porque es cuando muere Cristo, hacia la nona, hacia las 3 de la tarde. El sábado por la mañana, sin novedad, hasta en la noche la famosa vigilia pascual. ¿Qué es lo que pasó en diferentes parroquias que yo vi? Bueno, pues, ¿por qué viene la decadencia nuevamente de lo que estoy diciendo en esta Semana Santa 2022? En muchas parroquias, tanto de México como de Europa, en España, el himno más grande que se canta una vez al año y que es el que anuncia la luz, pues es el pregón pascual. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo. Y de ahí se sigue, y es semientonado en gregoriano. En sí el ritual de Semana Santa lo trae en notación moderna, que sería clave de sol, para que uno vaya siguiendo la línea melódica. No es fácil cantarlo, no es fácil entonarlo. Muchos dan mejor por leerlo y la versión corta, porque quieren la misa rápida, porque hay 7 lecturas, en cada lectura hay un salmo y después hay una oración. Y si hay bautismo, si hay catecúmeno para bautizar, se prolonga. Es una misa que dura más o menos sobre 2 horas, con todos los rituales que conlleva esa fiesta tan maravillosa del fuego nuevo de la vigilia de la resurrección. Bueno, vi que muchos optaron por tocar el pregón pascual, el de Kiko Argüello, que es con guitarra, que se entra con un preludio, con guitarra, y de ahí dicen exulten, lo que sería la traducción latina.
exulten los coros de los ángeles, pero todo con guitarra. Bueno, está probado y es viable, pero volvemos a lo mismo, a lo que decía Benedicto XVI, el origen. Vuélvase al canto gregoriano y al órgano, y eso simplemente no está pasando y se está perdiendo. Son focos rojos. ¿Por qué? Porque no puedes eliminar de tajo en un momento, en un año, lo que la vida de la iglesia ha llevado por tantos siglos. Entonces, si es preocupante. Ya no hay mucho gregorianista, mucho menos latinista, que te enseñe. En los seminarios han cambiado su su formación, sus materias, y realmente solamente hasta donde sea aquí en México, en el seminario menor, se lleva música sagrada. Y eso, pues hay las guitarritas, o el que medio estudió piano en su casa, u órgano, pues es el que acompaña. Pero saliendo al seminario mayor, está, de alguna manera, cambiaron los planes de estudio. Entonces, ya no ven música. Lo poco que llegan a ver es cuando el superior o el rector tiene esa iniciativa de dedicar por lo menos 1 o 2 veces a la semana la educación musical. Pero si no es así, créanme, se ordenan y se van en banda. Cuando, lo he mencionado, cuando fui yo catedrático de la Facultad de Teología en la Universidad Intercontinental, precisamente donde está la sede de los misioneros de Guadalupe, yo daba el seminario que se llamaba La música y el arte en la liturgia. Ya los de 7º año, ya tenía yo diáconos, ya estaban a punto de ordenarse, y los que venían precisamente para hacer el diaconado. Ya alumnos muy avanzados, tenía franciscanos, diocesanos, misioneros de Guadalupe, MG que se les conoce, y de diferente, del que está enfrente, de los mercedarios, en fin, agustinos, de los de Tlalpan. Había mucha comunidad discente, o sea, estudiante, formándose, y era una riqueza porque una vez a la semana, 1 o 2 veces al mes, salíamos los viernes a leer fachadas de iglesias barrocas, y fuimos a Tlaxcala, fuimos a Querétaro, a Tepozotlán, a diferentes lugares, y yo les enseñaba a leer los altares, qué tipo eran, cómo eran, si había órgano tubular, bueno, cómo era, y fue muy enriquecedor. Y desgraciadamente vuelven a cambiar el plan de estudios, y este seminario no vuelve a ser recibido. Me decía el rector de ahí, me decía en un momento que me llamaron a la dirección y fui, y los dejé ensayando el Salve Regina. Me dice: maestro, pero ya están cantando. Y pues padre, esto es lo que se necesita, ustedes me llamaron para formar no músicos, pero sí curas con el conocimiento, o futuros curas con el conocimiento litúrgico en arte y en música. No, lo quiere, los callo. No, está bien, dice, pero es la primera vez que esto se escucha por estos lugares. Dije: válgame Dios, ¿y cuántos años tienen formando sacerdotes los misioneros de Guadalupe? Bueno, en fin, en algunas parroquias sí, los padrecitos antiguos, como podían, semientonaban el canto gregoriano, el pregón pascual, como está marcado en el ritual. En otros les digo guitarrosos, los de la guitarra, no tengo nada contra de ellos, pero no es el instrumento oficial de la iglesia, ya está declarado, no por mí, sino por el Santo Papa, o por un Papa, que ahorita es emérito. Y de alguna manera, platicando con compañeros organistas, me decían que precisamente se siente y hay ese ambiente de: me hago el mártir como cura, no tengo los recursos, ayúdame tú, pueblo. Sí, de acuerdo, pero han perdido el sentido, la brújula, en que ellos son precisamente los que conducen. La palabra presbítero quiere decir hombre viejo encargado de una comunidad.
Entonces, no podemos decir que tu comunidad hazlo todo porque yo no puedo. Yo les pregunto, ¿qué te ata las manos? Te han atado las manos económicamente. Estamos saliendo de una pandemia que olvidó por completo a los organistas. Y de alguna manera no se puede recuperar a veces hasta lo perdido, ¿no? Entonces, viendo otros servicios musicales, pues desgraciadamente me encuentro que el servicio musical litúrgico en diferentes parroquias, la gente que ofreció sus servicios, unos muy buenos, otros contrataron orquestas o organista con coro particularmente, y otros de plano se le echaron rezadita, y otros también, pues, a como Dios les dé entender, cantando por cantar. En algunas no hubo, por lo de la pandemia, no hubo lavatorio de pies el Jueves Santo. Bueno, pues de alguna manera ya corresponde a quién. El cardenal sí lavó los pies el Jueves Santo en la noche, y se veía un poquito más risueño el señor, de alguna manera, no como en la mañana, que todos estaban como regañados, como que habían pasado primero con el director de la escuela, los habían regañado y ya después vete a la misa, ¿no? Y eso es lo que hoy en día en las parroquias se percibe. Llegas, tocas tu misa y te vas, de acuerdo, pero qué manera o de qué forma que vivas tú también como músico la liturgia. Que no te vuelvas dinerero, que no vayas por tocar por tocar. Y hace un tiempo a mí me decía un padre, es que parece que lleva prisa, porque en cuanto termina la lectura o el salmo, luego lanza el aleluya, o en aquel entonces el honor y gloria, porque fue en Pascua. Y luego, bueno, dígame, padre, cuánto tiempo debo de durar o cuánto tengo que esperar. Eso sí lo hacen en Estados Unidos, se llaman silencios litúrgicos. Están más amoldados a ello, ¿no? Una pequeña breve pausa y todo eso, porque sí están viviendo la liturgia, sí están viviendo la misa. No que muchas veces hasta el mismo cura te manda de mar y te dice, a ver, hijo, ¿qué vas a tocar? Esto. Bueno, esto le cortas, esto rapidito, esto lo rezamos. Ellos mismos te lo dicen porque llevan prisa. Bueno, pues de acuerdo, llevarán mucha prisa, pero entonces que después no se quejen, porque primero te dicen una cosa y después hacen otra. Entonces yo por eso siempre les he recomendado, maestros, lleguen por lo menos 10 minutos antes para preparar su órgano, para ver si funciona. Si vas a llevar instrumento, tu instrumento, para montarte bien y no te agarren las prisas, pero sobre todo para poder hablar con el que va a celebrar y ponerse de acuerdo, y no en plena misa te estén corrigiendo o te estén callando. Eso es horrible. Como por ejemplo, algún compañero me comentó que le dicen que cante el salmo. Entonces él entona el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero los tropos, o sea, los parágrafos del salmo, le dicen que lo entone. Entonces dice, bueno, yo entono el salmo, pero ustedes lo rezan o lo dicen quien vaya a leer, porque no tengo todo el salmo completo. Hoy en día te dicen, sácale una foto con tu celular. Bueno, entonces es un recurso muy limitado, ¿no? Cuando en la iglesia mínimo debe de haber 2 libros por cada situación que necesites. Por ejemplo, 2, 3, 4 de concelebración, 2, 3, 4, 2, por lo menos 3 de Semana Santa. ¿Por qué? Porque el Evangelio, tanto del Domingo de Ramos como el del viernes, pues es el largo, el donde hay 3 personas, hasta 4 con un monitor que es el que les da la palabra, y uno de ellos es Cristo y el otro va haciendo las demás narrativas y el otro contesta. Entonces no puede estar con un librito, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto a lo mejor muchos organistas nobles, o a lo mejor los que ya tienen varios años, pues mejor se compran su libro, tienen su libro, o mejor le prestan uno. No hay nada como tener lo propio, como tenerlo lo de uno mismo. Pero bueno, entonces me decía, parece que lleva prisa de los espacios. Y luego, ¿y cuánto debo de esperar? Porque yo puedo esperarme a lo mejor fracciones de minuto y entrar luego. Cuando sabemos que los curas hoy en día dicen la misa rápido
porque están muy ocupados o porque tienen otras cosas mejor que hacer. Entonces, pues se molestó el cura que me lo dijo, y dice, pues unas fracciones de segundo, pero no luego que entre usted. Bueno, entiendo que debo de esperar, que debo de dar a entender que yo no llevo prisa y que el cura mucho menos lleva prisa. Pero cuando te dicen, decimos el gloria rezado, cuando te dicen, no, hoy no hay gloria, cuando sabes que sí hay gloria, porque ya pasamos la octava de Pascua, todavía la celebración, los domingos todavía es de blanco, no estamos en un tiempo ordinario, acabamos de pasar la resurrección. Entonces, tú como organista debes de, si obviamente donde prestas tus servicios, si obviamente donde trabajas como titular, que ya no hay titularidades, pero estás más de fijo, tú maestro organista, tienes que conseguir los recursos debidos para la buena función de tu trabajo. No esperes que el cura te los dé, los medios, no esperes que te caigan del cielo porque los milagros no existen. No esperes nada de ello. Muchas veces de tu estipendio tienes que guardar algo precisamente, así como para cuando se compran libros de música, tienes que comprar los libros litúrgicos. Entonces, pues concluyo que realmente, ojalá esto cambie, realmente no se viva la fe tan sin chiste, tan sin ganas, y lo que siempre he dicho, maestro, organista, tecladista, que te dedicas a la música sagrada, ofreces tus servicios. Hay mucho en YouTube que te dicen cosas y te confunden. Vi un comentario de una personita que no voy a mencionar, pero ya le hice mención por este medio, de que haga las cosas como es. Entona un canto en gregoriano y alguien ahí en sus comentarios le dice, ¿para qué tiempo es? Los tiempos litúrgicos, Adviento, ordinario, de Pascua, o sea, los 4 tiempos litúrgicos. Y el Señor, en su contestación, se ve que carece o no entendió la pregunta que le hacía otro tecladista que se dedica a la música sacra. Y este tecladista le pregunta, muy bien maestro, le agradezco, mándeme la partitura o facilíteme la partitura, porque hasta las vende. Y le dice, ¿para qué tiempo se puede utilizar? Y la contestación de esta persona que se dice saber, le dice, para antes del Evangelio. Eso no es una contestación. Yo con eso me di cuenta de que esta persona no tiene el conocimiento y sin embargo tiene su canal. Claro, el sol nace para todos, pero no malinformes a quien te tiene la confianza de preguntar, a quien te dice cómo le hago, porque si ya no hay tocadas populares, o soy organista popular o tecladista popular, porque hoy en día la gente prefiere ya poner, con todos los avances y las bocinitas que se venden por todos lados y que han bajado de precio, pues hasta por Bluetooth mandas lo que traes en el celular y pones tu música y ya no pagas la música en vivo, que como lo decía el sindicato, el sindicato de músicos, la música en vivo siempre es mejor y eso es innegable, porque la estás viviendo, no la estás oyendo que ya fue procesada en un teléfono o en un disc jockey o lo que ustedes quieran, que por 5 horas te cobran lo que a lo mejor tú cobras por 1 hora, pero tienes que llevar equipo, tienes que llevar violines, tienes que microfonear, tienes que invertirle. Entonces, los que gustan de ver estos programas donde hay una persona que te entona o medio entona con un tecladito de una tablet, porque no lo tiene físicamente, y te da el tono para cantar el pregón pascual, y al final te dice que si no hay diácono y lo vas a cantar tú como cantor organista, te da un brinco grande en la sección del pregón, porque hay donde dice, y a mí que fui admitido en la orden de los diáconos,
Eso, si no eres diácono, bueno, lo puedes transmutar por alguna otra cuestión, por la institución como cantor organista, o simplemente lo suprimes. Pero muchos lo suprimen hasta después de cuando vienen las invocaciones del pueblo, y que viene mencionado en el pregón que dice, el Señor esté con ustedes. Y lo hacen entonando como si fuera la misa. No, hay una variante en el tono. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces, maestros, este canal que tiene muy pocos seguidores, porque repito, está comenzando ya, y no a mucha gente le interesa un tema especializado como es el tema de la música sacra, del órgano como tal. Pues bueno, es una serie de crítica constructiva para los maestros organistas o los tecladistas que incursionan en este medio de ofrecer sus servicios. Y sí, para los curas, para el clero mexicano, pues que ahora hicieron fama y se echan a dormir y que el pueblo haga todo, mi comunidad lo haga todo. Y no lo digo yo, también lo dice el famoso padre Pistolas, Alfredo Gallegos, que está allá en Chucándiro. De alguna manera también él menciona precisamente a los curas flojos, a los obispos que no luchan, no defienden precisamente a su presbiterado y mucho menos van a defender a su comunidad, precisamente a la cual pues, fueron encomendados como episcopos. Recuerden que los grados del sacerdocio son 3 nada más. Lo que es el diaconado, presbiterado y episcopado. Ya que lo de arzobispo, cardenal, esos son títulos. Pero los tres grados del sacerdocio son los que acabo de mencionar. Por eso al diácono sí se le puede decir padre, sí puede usar el alzacuello, puede bautizar, puede hacer muchísimas cosas, algunas limitadas, y están también hoy en día muy mal formados porque casi dicen la misa, y lo digo con conocimiento de causa, que dicen el prefacio. O sea, un diácono no puede hacer eso, sea transitorio o sea permanente. Los transitorios son los que pasan 1 año en su diaconado y van para sacerdotes, para presbíteros. Bueno, pues esto habla de que hay que mirar los ojos, hay que voltear los ojos, perdón, con el miramiento de corregir lo que ahorita se está haciendo y que por tradición de la vida de la iglesia no lo puedes cambiar, ni de la vida musical litúrgica, no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso, pero deja mucho que decir precisamente lo que se vivió en esta Semana Santa. Tuvimos 2 años de no vivir la Semana Santa precisamente por la pandemia, pero ahorita que se han liberado las cosas o se están liberando, aunque no ha terminado, todavía por ahí no se engañen, bueno, pues desgraciadamente encontramos con muchas improvisaciones, nos encontramos con mucho el ahí se va, o hazle tururú, como alguien dice por ahí, o échale musiquita, o haz ruido, ¿no? Con tal de que esto salga bien. Y yo creo que la celebración de la Semana Santa, los sagrados misterios que ahí se celebran desde el jueves hasta el domingo, pues no son ordinarios, por eso es una semana especial. Si fueran de diario, bueno, pues igual, ¿no? Y por eso te preparas 40 días antes de la Semana Santa, la Cuaresma, ya todo ese sentido, ya todo ese recogimiento, el vivir plenamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo, lo estamos dejando, y digo estamos involucrando todos los que tienen que ver con ello, principalmente los sacerdotes, lo están dejando a vívela como tú quieras, yo nada más hago el oficio, medio cobro, o te conmino a que apoyes a la iglesia porque no hay dinero,
y simplemente que venga lo que venga. No son garnachas, no son gorditas, no son tacos para que hazme otro, échate otro y me lo traes. No es así la cosa. Pero bueno, amigos, amigas, pues yo con el gusto de saludarles, repito, esta es una, aunque parece una crítica destructiva, no lo es así, es una crítica constructiva para hacernos reflexionar, tanto como músico litúrgico, como, no creo que lo vean este canal los sacerdotes, pero si lo llegan a ver, recuerden que son los encargados de una comunidad, de un pueblo, y no el pueblo es el encargado del cura, aunque el cura de él viva. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando vernos y escucharnos muy prontamente en otro capítulo de El órgano presente, pasado y futuro, que realmente vamos a empeñarnos muchísimo más con los materiales organísticos para la mejora. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si ves este programa, dale like, suscríbete y te llegará la notificación de que hay programa nuevo en YouTube. Gracias, que la pasen bien, hasta la próxima.